Hablar de sexualidad y hablar de obesidad son dos temas absolutamente frecuentes, pero tienen algo en común, están a veces rodeados por la vergüenza, lo que dificulta que las personas se decidan a consultar. Y son las redes sociales muchas veces ese primer punto de información. Existe mucha información que no es cierta, información que no es válida, y por eso tengo el gusto el día de hoy de invitar a Raudy, un endocrinólogo experto en redes sociales, para que hablemos de dos temas que tienen en común la vergüenza: obesidad y sexualidad. Raudy, bienvenido. Profe Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente uno de los temas que más me apasiona y que está en el día a día de la consulta, obesidad. Pero tenemos un verdadero problema, y es que toda la información que los pacientes reciben a través de las plataformas digitales, cualesquiera, Instagram, Facebook, TikTok, no toda es información verdadera, lo cual a nosotros los profesionales de la salud nos implica un reto extremadamente importante, porque el paciente ya viene medicado, suplementado, con dietas mágicas y pócimas milagrosas, y definitivamente no ha mejorado. Entonces eso implica un reto mucho más importante para nosotros. Raudy, no sé si existe algún dato de qué tanta información real existe en las redes respecto a esos dos temas, qué tanto es verídico, del 100%. Bien, mira, nosotros en Colombia no acumulamos muchos datos, pero hay países que han hecho estos estudios. El 70% de las personas, antes de consultar a su médico, consultan sus signos y síntomas o en internet o en redes sociales. La red social predilecta en la actualidad es TikTok. Van y buscan qué tiene. Me duele la cabeza, no funciona en la cama, ¿por qué no pierdo peso? Desafortunadamente, la gran mayoría de información que los pacientes están recibiendo son de personas que no tienen la formación adecuada en diferentes temas. Porque hablar de un tema como la sexualidad, obesidad, resistencia a la insulina, son temas complejos. Por tal razón, para darte un dato grande, menos del 20% de la información que está en redes sociales es contenido verídico. Entonces tu paciente llega donde ti con información errónea, lo cual implica un reto importante dentro de la consulta. Desmontar toda esa Sí, información claro. o muchas veces ver consecuencias de esos problemas. ¿Qué opinas de lo que pasó en China? Que ahora, para poder ser influenciador, necesitas tener un título, estar validado. Es decir, si tú vas a hablar de medicina, tienes que ser médico. Bueno, mira, profe, yo en ese sentido, yo estoy en desacuerdo con las prohibiciones. Yo prefiero las regulaciones. Sin embargo, creo que esto habla mucho de la importancia que las redes sociales tienen en nuestro día a día, y especialmente en temas de salud pública. Temas como la obesidad, el sobrepeso, la alimentación y la actividad física. Es decir, las grandes potencias del mundo se están dando cuenta que un buen manejo de redes sociales puede tener un impacto positivo, pero un mal manejo en temas de salud puede tener un impacto negativo o deleterio para nuestra población. Muy bien, estamos hablando entonces de sobrepeso, obesidad y sexualidad, pero la Así gente es. que nos está viendo quiere entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de obesidad. ¿Qué es tener obesidad? Miren, primero quiero decirles a las personas que están viendo este video, es que entiendan que hablar de obesidad es un tema en extremo complejo, no lo podemos simplificar. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces decimos, no, tú tienes obesidad por una ecuación sencilla, comes más y haces poco ejercicio. Si así fuera, la solución sería comer menos, pero hay pacientes que comen menos y no logran bajar de peso. Es decir, estamos hablando de una condición clínica en extremo compleja. No la podemos simplificar porque a veces lo que hacemos es que el paciente sienta mucha frustración. Cuando hablamos de obesidad, estamos refiriendo a una condición clínica en donde la adiposidad, la cantidad de grasa que tenemos en nuestro cuerpo, está aumentada en relación a nuestra composición corporal normal, ¿vale? Eso lo podemos medir por diferentes técnicas como impedanciometría y demás, pero digamos que desde el punto de vista práctico nosotros utilizamos diferentes medidas como el índice de masa corporal, que es una relación entre el peso y la talla. ¿Estamos? Estamos. Entonces, por ejemplo, en el índice de masa corporal por encima de 25 hasta 29.9 decimos que la persona tiene un sobrepeso. Y cuando está por encima de 30, el índice de masa corporal, estamos en obesidad, que se divide en grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Qué es importante que tengan en cuenta de esta condición? Dos cositas. Primero, el aumento de la adiposidad acompañado de la resistencia a la insulina, que es el enemigo claro a vencer en esta condición, profesor. Cuando hablas de resistencia a la insulina, ¿de qué estamos hablando? Bien, miren, la insulina es una hormona fundamental. Para vivir necesitas insulina. El problema es cuando nuestro cuerpo se llena de grasa, esa insulina no funciona bien y entonces se comienza a formar un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque al no funcionar bien, el páncreas produce mayor cantidad de insulina y acumula mayor grasa. Al acumular mayor grasa,
mayor insulina y este círculo vicioso se perpetúa, haciendo que los pacientes con la obesidad y con la resistencia a la insulina aparezcan otras condiciones. Prediabetes, diabetes, aumento del colesterol malo, infarto cardíaco, cerebral. Incluso la obesidad y la resistencia a la insulina se han asociado a la aparición de algunos cánceres importantes. Ok. Entonces, si lo entendí bien, Raudy, lo que queremos decir es que la obesidad es un tema mucho más profundo, mucho más serio de lo que estamos hablando, Sí. que existen algunas formas para poderlo medir, cuantificar, pero que no solamente el índice de masa corporal es el indicador. Así es. Y que está asociado a muchísimas condiciones o factores que como médicos tenemos que ver, que no es un tema solamente estético, sino que hay algunas enfermedades y condiciones. Al hablar de esto, empiezo yo a ver una cosa en redes sociales. Hay muchos mitos, hay muchos conceptos erróneos y aprovechando y teniendo la experticia que tienes ahí, quiero que hablemos de esos mitos frecuentes que hay respecto a la obesidad. ¿Cuál es el mito más frecuente que encuentras respecto a la obesidad en redes? Mira, hay dos cosas importantes, pero el más frecuente es que la persona tiene obesidad solo por el hecho de comer mal. Okay. Entonces, claro, ¿qué te venden? Esa retórica diciéndote que como tienes un exceso en la alimentación o una mala alimentación, te vendo una dieta por 21 días y vas a perder 10 kilos en 21 días. Una dieta milagrosa. Exacto, ese es el principal mito. Okay. El problema de esto es que no es una realidad, porque entonces el paciente se choca con una realidad que es totalmente distinta. Se mete al reto, pierde 3 o 4 kilos y al terminar el reto gana el mismo peso, porque no han habido cambios o modificaciones en su entorno. Reales. Por supuesto, miren, cuando uno habla de obesidad, pensar, lo dije al principio y lo voy a repetir, que la ecuación es sencilla. Es decir, si como menos, bajo de peso, porque solamente es una cuestión de calorías, es reducir una condición tan compleja a algo mínimo. Si no, ya nos hubiésemos ganado los endocrinólogos el premio Nobel de la medicina, encontrar la cura de la obesidad. Okay. Pues come menos. Doctor, pero estoy comiendo menos. Estoy llevando una dieta con 1.300 calorías, pero no bajo de peso. Porque tu músculo está enfermo, entonces necesitas actividad física. Pero estoy haciendo actividad física, doctor. Lo que pasa es que trabajo de noche. Entonces también el sueño está interviniendo. Doctor, estoy durmiendo bien, estoy alimentándome bien y estoy haciendo actividad física, pero mi entorno en el trabajo no es el adecuado. Entonces, tu entorno, tu salud mental, tienen que ver en esa condición. Entonces, el mito que le venden a la gente es, estás comiendo mal, te vendo una dieta milagrosa y vas a bajar de peso. Y esto es un grandiosísimo error, porque el paciente que tiene sobrepeso u obesidad cuando consulta, ya siente que ha hecho todo para cambiar su condición en casa. Está frustrado. Le vendes algo milagroso que definitivamente no funciona, se frustra mucho más. Por eso creo que el manejo de la obesidad es un manejo multidisciplinario. Me encantó esto que dijiste y cómo pasamos de una cosa tan superficial, tan sencilla, a hablarme del entorno laboral. O sea, total. Y esto es creo que lo que hace la diferencia entre personas expertas como tú que nos ayudan a manejar el sobrepeso y la obesidad en los pacientes que tienen disfunciones sexuales. Y creo que ahí está el éxito. Y es lo mismo que sucede cuando hablamos de sexualidad. No solamente es no tener erección, es que detrás del no tener erección hay un riesgo para tener infartos, hay una alteración inflamatoria que lleva a que tampoco formemos testosterona y que obviamente termina teniendo un impacto en la función sexual. Y me encantó eso. Estábamos hablando de mitos, entonces el primer gran mito era esto, el pensar que era fácil y que estaba el producto. Exacto, el pensar que estás solo con sobrepeso y obesidad porque comes mucho. Listo. Segundo mito. El segundo mito es el establecimiento de dietas milagrosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las dietas paleos, las dietas carnívoras, las dietas ketos, que son dietas restrictivas. Definitivamente es un mito muy popularizado y hay personas que han ganado rédito a través de esto, pero la alimentación tiene que ser un balance de todos los macronutrientes. ¿Sí me hago entender? Yo siempre pongo este ejemplo cuando un paciente viene con dieta keto, por ejemplo. Okay. Yo les digo, ¿tú sabes cuál es la energía que necesitan tus espermatozoides para moverse? El azúcar principal que utilizan es la fructosa. No se obtiene en las carnes, se obtiene en la fruta. ¿Sí me entienden? Entonces nosotros necesitamos un balance en todos los sentidos de nuestra alimentación para poder subsistir. Tocaste un tema y te tengo que interrumpir. Ajá. Acabas de decir una cosa que también es lo ve uno mucho en redes, que las frutas son malas. Así es. Ese es otro mito. Por eso, digamos que quiero traer esto a las dietas restrictivas, ¿vale? No existe una dieta perfecta, ninguna. El patrón de alimentación más cercano a encontrar un beneficio clave
es el patrón de dieta mediterránea. Pero pues si vivo a la orilla del río Magdalena, voy a comer, en vez de salmón, prefiero la trucha, ¿verdad? O algún otro pescado. Incluso, recuerden ustedes que la dieta mediterránea te permite tomarte una copa de vino, Ok. porque eso hace parte de nuestro entorno, de nuestra salud mental, del establecimiento de relaciones interpersonales, porque somos seres humanos y vivimos de ello. Ojo con el mensaje. Una copa, no una botella. Una copa, claro. Muy bien. Yo siempre les digo a mis pacientes que una copa no les va a hacer daño, seguro que no. Muy bien. Raudy, vamos 2 mitos. Nos podríamos quedar hablando de mitos. Pongamos uno tercero y con eso cerramos el tema de los mitos. Vale, el tercer mito de la obesidad, y de eso vamos a profundizar un poco, es que, digamos, como la obesidad es un tema tan complejo, pensar de que existe un tratamiento único, ya sea cirugía, dieta o algún medicamento, es un gran error. El paciente requiere un manejo multidisciplinario y por supuesto tenemos herramientas. Una vez hemos utilizado la terapia conductual, el seguimiento nutricional, la valoración por medicina de deporte que nos coayudan en el tratamiento. Pero recuerden, cuando tenemos situaciones complejas tenemos que atacar todos los frentes porque uno solo hace que los otros queden, digamos, de alguna otra manera sueltos y no encontremos una solución sostenible en el tiempo. Y volvemos al ejemplo que pusiste ahorita, que creo que ha sido un ejemplo maravilloso de lo simple, lo complejo que se vuelve. Así Entre es. más recursos tengamos, probablemente sea mejor el resultado. Y Total. podríamos hablar en ese manejo, y eso es un mensaje importante para todas las personas. Uno, al hablar de obesidad, podríamos hablar de involucrar a un deportólogo. Podríamos Sí. hablar de involucrar al endocrinólogo, sin lugar a dudas. Me parece ideal. Podríamos hablar de involucrar a un psiquiatra, un psicólogo, ¿te parece? Me gusta psicología. Psicología. Me gusta psicología porque ellos tienen un manejo un poquito más, no digo que los otros no sean humanos, pero más humanizado, más sienten como que el paciente más de ellos. Va. Si es mujer, ginecólogo, ¿qué opinas? Sí, me parece fundamental. La obesidad aumenta el riesgo de cáncer de endometrio y de mama. Perfecto. Y si es un hombre, sexología, urología. Para allá iba, Es obviamente. que consultan enfocado. mucho porque, doctor, tengo 35 y no funciona. Entonces es complejo porque, aunque el problema que él refiere es que no funciona, para ponerte un ejemplo, el verdadero problema es lo que está detrás de eso. ¿Sí me entiendes? La inflamación crónica de bajo grado que le llaman. Total. Mira que hemos dicho y he tenido la oportunidad de hablar con muchos especialistas precisamente del tema. Muchos de los pacientes van a la consulta. Vamos a hablar del hombre, aunque esto también es de hombre y de la mujer. Total. Va a la consulta porque tiene un problema de erección y va buscando la pastilla azul o la pastilla rosada o la pastilla que sea del color que sea. Y uno le dice, claro, eso es un recurso, definitivamente es una ayuda con la que igual te voy a ayudar, pero en 2 o 3 meses el medicamento no va a dejar de funcionar. Y muchos de los pacientes dicen, ahora estoy peor. No, yo creo que no es que esté peor, fue que yo como experto en el tema no le dije que la pastilla azul simplemente era una ayuda temporal porque no le corregí su problema de base. Hablaste de inflamación y hablar de inflamación es que se presenta en una serie de eventos cuando uno tiene obesidad. Total. Que aquí vamos a tocar un tema que es bien importante. Cuando uno tiene esa inflamación, hay 2 estructuras que se afectan mucho y ahora quiero escuchar tu opinión como endocrinólogo. Los testículos en el hombre y en los ovarios en la mujer. Testículos y ovarios se encargan de formar una hormona que se llama testosterona, Así es. que es la gasolina del deseo y me lo han escuchado muchísimas veces. Así es. Sin gasolina uno no funciona, no mueve el coche, ¿cierto? Totalmente. Y en los pacientes con obesidad y sobrepeso, pues muchos pacientes ahí tienen la disminución del deseo. Yo le doy la pastilla, el paciente va y funciona 2, 3 veces en su erección, pero pues si no tiene testosterona sabemos que esa erección no va a estar bien. Y entonces muchos pacientes salen de la consulta cuando no se les explica en otros profesionales, salen asustados, porque uno dice, oiga, vine por la pastilla azul y ¿por qué el doctor Rosero me está mandando ahora a que duerma bien? Pues porque si no duerme bien no va a formar testosterona. ¿Por qué me está mandando donde el doctor Raudy para que vaya al endocrinólogo? Porque tienes que manejar la obesidad. ¿Por qué me manda donde el deportólogo? Porque parte de esa ecuación que decíamos no solamente no es comer bien, sino asegurar que tengas una buena masa. Entonces mira cómo se vuelven de absolutamente complementarios los 2 temas, es decir, obesidad y sexualidad necesitan de un manejo integral y las personas tienen que dejar de sentirse mal al ir a tantas opciones para poderlo manejar integralmente. Raudy. Yo quiero añadir algo. Me parece extremadamente importante lo que dices, pero quiero adicionar una estructura a este complejo, esta complejidad de situación o de condición clínica, y es el músculo, ¿sabes? El músculo como órgano endocrino. Por supuesto, nosotros los hombres producimos mayor testosterona que las mujeres. Los hombres en el testículo y en la glándula suprarrenal una pequeña cantidad, y las mujeres en los ovarios y en la glándula suprarrenal también una pequeñita cantidad.
Y aunque los pacientes que tienen obesidad tienen una inflamación crónica de bajo grado, ya les dije al principio que una de las cosas a vencer es la resistencia a la insulina. Pero necesitamos sanar el músculo, porque el músculo produce una gran cantidad de sustancias antiinflamatorias y antioxidantes que van a permitir la recuperación. Y tú has dicho algo muy claro para pasar a la siguiente pregunta y es, mira, te doy el medicamento que te soluciona el síntoma, pero el paciente tiene que entender que lo que tiene que solucionar es el problema de base. ¿Qué te llevó allá? Ahora me están dando un medicamento. Este medicamento me soluciona el problema de base porque si no lo que va a hacer es enmascarar un síntoma y perpetuar la condición clínica. En el momento que suspendas el medicamento vas a sentirte mucho peor. Ocurre no solamente con la píldora o pastillita azul. Con cualquier enfermedad metabólica ocurre igual. Con cualquiera. Doctor, tengo resistencia a la insulina. Ah, ¿la metformina tiene evidencia? Por supuesto que sí. Pero si sigues durmiendo mal, no haces actividad física y tu adiposidad aumenta, la metformina la tienes que tomar no por 3 meses ni por 6 meses mientras mejoras esa condición, sino por toda tu vida y tu condición clínica va a empeorar. Sucede en todas las enfermedades metabólicas, profe. Entonces, mira que eso es un mensaje muy importante para las personas. Hay que definitivamente modificar los estilos para que el medicamento funcione. Y tocaste un tema álgido también en las redes y desde tu experticia de la endocrinología. Hablaste de medicamentos. Así es. Respecto a los medicamentos también hay una cantidad de mitos y de falsos conceptos. Yo creo que como todo medicamento, los de la obesidad tienen unos factores, tienen unos riesgos. Tomar un medicamento tiene implícito unos riegos. Tomar agua. Tomar agua tiene implícitos unos riesgos, Sí, pueden claro. atorarse y quedar ahí definitivamente. O una hiponatremia, totalmente. O una hiponatremia, tal Así cual. es. Entonces, en ese orden de ideas, y como estamos tratando de aclarar esos mitos, ¿cuál es tu opinión de los medicamentos? ¿Qué opinas de los medicamentos para bajar de peso? Mira, ¿qué opino de los medicamentos en cualquier enfermedad metabólica? Y luego hago especificidad o me siento ahí en los medicamentos de obesidad. Los medicamentos son herramientas que nos permiten dar un tratamiento multidisciplinario. Las enfermedades metabólicas deben de ser tratadas de manera holística. Esto es clave, profe. Modifico estilos de vida, mejoro la alimentación, hago actividad física, mejoro tu entorno, tomo el sol para la vitamina D. Y muchas veces estos recursos de estilos de vida no son suficientes. Y ahí es donde nosotros tenemos que utilizar las herramientas que nos ha dado la ciencia. Si tengo un paciente con diabetes, cuando nosotros revisamos la guía te dice, mira, lo primero que tienes que hacer es modificar estilos de vida. Si tienes un paciente con sobrepeso, las guías te dicen modifica estilos de vida. Todas las guías de enfermedades metabólicas te dicen modifica estilos de vida. Pero muchas veces el paciente ha modificado sus estilos de vida y no tenemos o no llegamos al objetivo planteado. Aquí es donde los medicamentos sirven. Hombre, si te inicié, por ejemplo, ya voy a pasar a obesidad, en diabetes, que es un tema del cual vemos mucho por ser endocrinólogo, te inicié en metformina, luego te pasé insulina y luego te pasé otros medicamentos. Lo necesitaste porque el objetivo planteado en ti, porque ya te infartaste, es distinto a un paciente que no se infartaba. Eso pasa con obesidad. Y como les he dicho, es un tema complejo. Quiero irme al principio. Tuviste una mamá que durante el embarazo tuvo sobrepeso y obesidad. Ya vienes codificado genéticamente por la epigenética para ser un niño obeso. Okay. Y como tu madre era soltera, tu crianza en la infancia la tuvo tu abuela. Por tal razón fuiste un niño hiperalimentado, porque la abuela siempre cree que el niño tiene hambre. Y está desnutrido. Claro, y creaste un cerebro hambriento. O sea, vienes en la adiposidad predispuesto epigenéticamente a ser obeso y un cerebro hambriento. Todo el tiempo quiere comer. ¿Cómo le pido a ese joven o a esa joven de 25 años que controle su ansiedad? No puedo. Y entonces tú le dices, te falta voluntad. No, loco, tengo 25 años y desde mi barriga vengo codificado así. Ese paciente está haciendo todo lo que puede hacer. Okay. Tratando de comer bien, haciendo actividad física, mejorando su entorno, durmiendo bien, tomando el sol. Y lo está haciendo todo, pero no pierde esa ansiedad. Aquí el medicamento tiene un papel fundamental. Okay. Y tengo herramientas que después de unos 30 años de venir estudiando medicamentos para la obesidad generan un impacto no solo en bajarte de peso. Entonces tengo medicamentos, para poner ejemplo, análogos de los GLP-1, liraglutida, semaglutida, que te lo coloco. Ah, bajo de peso, sí, pero te cuido el corazón. Adicionalmente, bajo de peso, pero disminuyo el riesgo de que te mueras de un infarto cerebral. Bajo de peso, pero adicionalmente tu riñón te lo estoy protegiendo. Es decir, son medicamentos que nos coayudan en el manejo de las comorbilidades asociadas a la obesidad. ¿Qué pienso? Para serte muy honesto, un paciente bien seleccionado, con un adecuado seguimiento médico,
es un paciente ideal para esto. Y cuando te hablo de un adecuado seguimiento médico, es que estos pacientes deben tener unas indicaciones precisas. La alimentación tuya, si estás recibiendo un análogo de GLP-1, para ser específico, semaglutida, tiene que ser distinta, porque tengo que priorizarte la proteína, por lo menos 1.6 gramos. No puedo dejarte con 1.1 porque el medicamento te baja el músculo y luego tengo un mayor riesgo de reganancia de peso. Ahora, ¿por qué se han creado tantos mitos alrededor de estos medicamentos? Porque la indicación te la da tu vecino. Yo me la puse y bajé de peso, entonces, ¿me la puedo poner? Sí, póntela. Entonces, te la pones, el medicamento fracasa, entonces el medicamento es malo. No. El medicamento muchas veces está mal indicado o prescrito por una persona que tiene escaso conocimiento en este tema tan complejo. Y en eso era que decías que el 70% de las veces la información es negativa y es mala. Exacto. Y aquí viene otra cosa, no funciona el medicamento y me volví a subir, ¿no? Es que no tuvo un proceso para cambiar los hábitos que lo van a volver a llevar a funcionar. La pastillita azul, el mismo Tal ejemplo. cual, es igual. Doctor, es que yo me puse el medicamento, duré 8 meses y bajé 13 kilos. Y lo suspendí y los volví a subir. Pues claro que lo volviste a subir. Primero porque quien te lo indicó no tiene ni idea de lo que es el medicamento. Es decir, te lo pusiste porque a tu vecino le fue bien, ¿verdad? Y no seguiste las recomendaciones nutricionales, no estás durmiendo mejor, el músculo se deterioró más porque tu dieta junto a este medicamento no fue la idónea. ¿Qué pretendías? Normal, claramente. Esto, voy a poner un ejemplo de otro medicamento que tú pusiste, es el ejemplo de la pastillita azul, del Viagra, como se le dice coloquialmente. Es el paciente que tiene dolor articular y el médico le manda acetaminofén, tiene una artritis reumatoidea, ¿verdad? Le manda acetaminofén para el dolor y el dolor no se lo controla y la vecina le dice que mejor tome meloxicam y hace una enfermedad renal crónica, sus riñones se frenan para toda la vida. Claro, no sabía que ese tipo de medicamentos dañan el riñón. No es que el medicamento sea malo, es que tú lo utilizaste de forma equivocada. Y creo que eso está pasando con estos medicamentos. Yo creo que la nueva era de estos medicamentos para la obesidad, por mucho tiempo tuvimos medicamentos como la Orlistat, en Estados Unidos está el topiramato fentermina, algunas otras opciones terapéuticas para la obesidad. Y yo siempre lo digo en mis conferencias que lo hago, que me siento muy orgulloso que nuestro país sea pionero en tener estos medicamentos que bien utilizados generan un impacto muy positivo en nuestros pacientes. Muy bien, Raudy. Nos queda una última pregunta antes de decirte que lastimosamente se nos acortó el tiempo. Siempre quiero que sea más tiempo cuando hablamos, pero el tiempo pasa muy rápido. Dime 3 cosas, 3 errores frecuentes que cometen los pacientes cuando están tratando de controlar el sobrepeso o la obesidad con el objetivo de que no lo hagan. Bien, número 1, creer en dietas milagrosas. Error número 1. Eso es importante que lo tengan en la mente. El error número 2 es ponerse metas muy cercanas. Voy a perder 10 kilos en 30 días. Es frustrante porque estos pacientes sí se ha demostrado que tienen un rebote más rápido. Por una razón, tú tienes un set point del peso. Y lo podrás concluir con lo que te voy a decir. Si cuando llegaste a los 25 años pesabas 74 kilos e intentas bajar a 70, tu peso siempre va a intentar llegar a 74. Eso es una cuestión biológica. Y el tercero es, una vez que opten por una terapéutica distinta a los cambios conductuales, nos asesoren de un profesional de la salud. Por ejemplo, doctor, yo creo que la solución es hacerme una cirugía bariátrica. Así, ya te asesoraste, lo estás haciendo bien, hiciste todo lo que hay que hacer, fuiste al psicólogo, al nutricionista o te la vas a hacer porque sí. Doctor, me dijeron que existía una inyección para bajar de peso y me la recomendó mi amigo. Entonces, el error, que es el último y el tercero que ya había dicho, es no tener una asesoría adecuada en una condición tan compleja. Porque si fuera sencillo, todo el mundo pudiera solucionar su obesidad en la casa, pero es en extremo complejo. Muy bien. Raudy, creo que hemos hablado de 2 temas absolutamente relacionados, obesidad y sexualidad. Así es. Y creo que hemos dejado unos puntos absolutamente claros y una invitación para que consulten y busquen ayuda de expertos. Raudy, muchísimas gracias. Profe Fernando, gracias por la invitación y bueno, nos vemos en una próxima.